Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. El rápido desarrollo tecnológico actual ofrece grandes oportunidades para transformar la manera en que el sector público interactúa con los ciudadanos y hace delivery de servicios públicos. Una manera de poder aprovechar estas oportunidades tecnológicas para repensar los procesos y la capacidad de innovar del sector público es a través de la colaboración y alianzas con startups GovTech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público y al 11º episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto Burst. Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Como parte de la serie, hoy vamos a presentar el séptimo y último caso de startup. Con nosotros tendremos a Cipremo, una startup surgida en Brasil, y a Gabriel Savio, CEO y founder, para contarnos su journey y experiencias utilizando inteligencia artificial para monitorear y anticiparse a los efectos recurrentes del cambio climático, principalmente a nivel local. No se olviden que nos encuentran y nos pueden contactar en nuestra web futuropublico.org, así también a través de LinkedIn como Futuro Público. Y no se olviden de que todos nuestros episodios están colgados en YouTube, Spotify, así como en demás plataformas digitales. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Gabriel. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros en Futuro Público. De hecho, nos alegra tener un caso de Brasil que tiene un entorno GovTech incipiente, bastante grande, pero poco conocido en la región hispanohablante. Gracias a ti, Alberto, José, un placer. Bueno, entrando directo al tema, cuéntanos un poco de ti y sobre tu rol en tu startup. Vale, bueno, yo soy un entusiasta de la tecnología. Siempre me encantó trabajar con innovación, tecnología, desde siempre. Desde niño era muy curioso de buscar las cosas, cómo funcionaban y así fui creciendo y me interesando cada vez más por la innovación, tecnología, y desde que empecé a trabajar, esto siempre estuvo conmigo. Yo estudié mecánica, pero no trabajo con eso hace muchos años. Trabajo con inteligencia artificial y datos desde 2016, creo que sí, pero hace mucho tiempo. Y bueno, soy aficionado de fútbol. Hay Corinthians aquí en Brasil, son todos así. Entonces, esto soy un poquito de yo, una persona que ama la tecnología, ama la innovación, y estoy siempre cerca de estos dos. Y si nos puedes contar también sobre la startup y Cipremo. Sí, por supuesto. Cipremo, aquí nosotros hacemos el pronóstico y monitoreo de desastres naturales y eventos climáticos para generar decisiones inteligentes por una perspectiva climática para diferentes negocios. Entonces, trabajamos con una inteligencia artificial donde podremos prognosticar y decir dónde, cuándo, en qué evento de cambio climático va a ocurrir con mucha antecedencia, y decir a nuestros clientes cómo esto va a impactar sus operaciones y lo que tienen que hacer ahora para que este impacto sea el más blando posible o que aún tire una ventaja de esta ventana de oportunidad que podemos generar para ellos. Ahí quizás, Gabriel, nos podrías contar un poco cómo nació Cipremo, más o menos, y por ahí, cuál fue su estrategia inicial y un poco cómo se ha ido desarrollando hasta ahora, ¿no? Sí, vale. Bueno, tenemos una creación un poco diferente de las startups. Así, bueno, empezamos dentro de una universidad, pero después de eso no tenemos mucho del tradicional, porque Cipremo empezó dentro de una institución pública. Creamos nuestra tecnología dentro de la Defensa Civil de San Pablo, que es el player más relevante de toda Latinoamérica para este sector de cambios climáticos, desastres naturales y todo eso. Y desde el primer día podemos tener esta oportunidad de aplicar nuestra tecnología, de desarrollar todo adentro del player más relevante de toda Latinoamérica. En aquel
en aquel momento, cuando empezamos a trabajar, era 2018, yo tenía una otra startup y trabajaba con datos también, inteligencia artificial, pero para el sector de salud y no teníamos ninguna relación con el sector público. Y es muy, es muy guay porque ¿cómo puedo decir? Esta idea de trabajar con cambios climáticos y hacer cosas que podrían impactar la vida de las personas con la tecnología empezó en 2016 también, cuando estaba en esta otra startup trabajando y tuve una reunión en una zona de São Paulo que es una zona que tiene mucho dinero, todas las big techs de Brasil están por ahí. Y simplemente no pude llegar hasta la reunión porque de una hora para otra empezó una tormenta. Y después de la tormenta empezó una inundación que yo nunca había visto antes en mi vida. Ah, yo estaba en una situación que nunca he imaginado estar. Y esto se quedó en mi cabeza desde 2016. Y cuando tuve esta oportunidad de trabajar con la Defensa Civil en esta parcería que hicimos para desarrollar esta tecnología con ellos, esto se quedó en mi cabeza y volví a pensar que, bueno, aquella situación que yo he vivido años atrás y ahora tengo la oportunidad de trabajar con este tema otra vez y cambiar la situación que yo he vivido una vez, pero yo sé que hay personas que enfrentan eso todos los años, todos los meses, especialmente en Latinoamérica. Entonces, este trigger empezó en 2016, y después en 2018 cuando tuve la oportunidad de hacer esta parcería con ellos, de desarrollar la inteligencia artificial, nuestras soluciones, volvió todo en mi cabeza y bueno, yo hizo el exit de esta otra startup para trabajar solo con Supremo porque aquí he visto que tenía oportunidad tanto de desarrollar mi vida con los negocios, con una oportunidad de crecimiento también, pero también impactar la vida de las personas con esta tecnología y cambiar no solamente la perspectiva de negocios, de gobiernos, pero también cambiar la vida de personas, salvar sus sueños, sus casas, sus vidas. Entonces, fue todo eso que hizo crear la Supremo. Pero en 2018, cuando empezamos, como yo dije, yo estaba en una otra startup y tenía una otra equipo trabajando conmigo. Y en aquella oportunidad yo también estaba en la universidad. Yo he ayudado a crear un centro de innovación en mi universidad y utilicé de esta infraestructura para hacer una especie de selección con otros profesores y otros amigos para crear lo que se tornó los co-founders de Supremo. Entonces nos conocemos en la universidad y el primer equipo de Supremo empezó en la universidad trabajando en esta parcería con la Defensa Civil de São Paulo y así las cosas fueron desarrollando y hoy estamos aquí con proyectos en Brasil, en Estados Unidos y también en Reino Unido. De acuerdo. Y ahí, bueno, has mencionado un poco del problema público, que es, bueno, diría que capaz lo puedo resumir en esta, en mitigación de riesgos, digamos, producto del cambio climático, ¿no? Eh, Ahí habías mencionado algunas cosas que me parecieron interesantes, sobre todo respecto a cambiar esta situación que es recurrente, ¿no? Es decir, siempre hay fenómenos climáticos, bloqueo de carreteras, personas que llegan muy tarde, que pueden hasta perder la vida, etcétera. Eh, Capaz aterrizando un poco sobre eso, eh, y considerando este gran problema público, ¿cuál fue tu estrategia de entrada, digamos, al mercado, ¿no? Una vez que ya identificaste esto. Eso por un lado. Y por otro lado, si nos puedes describir un poco los retos
que tuviste un poco como para colaborar, por ejemplo, con la Intendencia de Sao Paulo, o generar confianza, digamos, en este primer intento de posicionar Cipremo? Bueno, José, esta es una pregunta muy buena porque en verdad los problemas que estamos trabajando, que son los eventos resultantes del cambio climático, están ocurriendo con mayor frecuencia, intensidad y con muchos impactos negativos, tanto al medio ambiente, costando mucho dinero y muchas vidas. Siempre, todos los años en Latinoamérica, estamos mirando eso que pasa. Y validando este problema, empezamos con una estrategia que era construir case, construir buenos resultados de nuestro trabajo para después poder escalar eso en otros sitios. Pero es curioso porque esta relación que teníamos con la Defensa Civil de San Pablo es un poco tricky, porque a pesar de estarmos adentro de la Defensa Civil, tener relaciones con gobiernos no fue tan simple así en nuestro principio, porque esto pasó en 2018 hasta casi el final de 2019. Entonces, casi 2 años trabajando con ellos y, bueno, monitoreando casi 40 ciudades y diciendo para ellos dónde iba a ocurrir una inundación, una tormenta, derrumbes, todo este tipo de eventos estábamos monitoreando y prognosticando para ellos, y así tenían esta ventana de oportunidad para llegar antes de esto ocurrir y cambiar la vida y salvar las vidas y hacer todo lo que tenían que hacer. Pero esto, como dice, se pasó en 2018 hasta 2019, cuando, todos saben, empezó la pandemia. Y esto nos hizo cambiar un poco la estrategia, que era validar la tecnología, construir estos cases para después escalar la solución para otros players. Empezamos y intentamos hacer muchos contactos con otras instituciones públicas en Brasil, pero fue muy difícil porque en aquel momento, antes de la pandemia, Brasil tenía una ley que era casi general para contratar todo. Así, tenía que usar el mismo procedimiento para contratar una inteligencia artificial que tenía para contratar pan, por ejemplo, y es muy distinto una cosa de la otra, y las cosas no funcionan así tan simples, entonces, tan sencillas. Entonces, fue muy desafiador y tendríamos que cambiar nuestra estrategia para mirar un poquito para el sector privado, para poder efectivamente sobrevivir, porque la legislación era muy complicada. eh, el tiempo de negociación, el ciclo de venta también era muy largo, y como startup, en principio, esta relación con la defensa civil no nos daba dinero, era solo una parcería, entonces no teníamos monetización de ningún tipo. Como startup, en principio, teníamos que hacer dinero para sobrevivir, teníamos que bueno, generar negocios, hacer cosas para que nuestro negocio podría desarrollar. Y esto nos hizo con que deberíamos mirar para el sector privado, y así la estrategia cambió para que estos cases que estábamos logrando hacer con el sector público, ahora tendríamos que hacer con el sector privado. Y así empezamos a hacer y aplicar nuestra tecnología para el sector privado, para que a partir de esta generación de valor que nuestra tecnología generaba para ellos, podríamos construir estos cases y después volver al sector público con estos resultados y decirnos, mira, ya estamos haciendo eso, trabajamos con la defensa civil y ahora estamos haciendo eso para el sector privado con este resultado que podemos hacer para ti, y ahora vamos a intentar una forma de contratación y mirar lo que podemos hacer. Pero como dice también, en aquel momento teníamos una ley que era muy general para contratación en Brasil.
Y esto cambió en el medio de la pandemia también. Empezamos ahora a tener una legislación que se llama Marco Legal das Startups, que es como un conjunto de leyes para definir procesos de contratación de startups con pruebas de concepto, pilotos y todo lo que una startup necesita para empezar a trabajar con el gobierno. Y ahora las cosas se quedan un poquito mejor, un poquito más claras. Todavía es una legislación nueva que empezó ahora hace poco tiempo, ni un año, 2 años, alguna cosa así. Pero es un escenario muy prometedor que ahora tenemos esta legislación y ahora tenemos también la tecnología validada con diversos y muchas aplicaciones en el sector privado y algunas en el sector público también que podemos explorar y hacer y volver en aquella estrategia de construir cases, construir buenos resultados y después usar eso para escalar nuestra startup. Gabriel, acá quisiera hacer una pregunta adicional para seguir adentrando en este tema de la contratación que me pareció importante. Esta legislación nueva, ¿no? El marco legal de las startups, apareció cuando tú ya tenías contratos con el Estado, ¿cierto? Y también tenías contratos con privados. ¿Tú crees que esta ley ha, digamos, mejorado la relación de Cipremo con las contrapartes estatales, por ejemplo? Eh, y en caso sí, bueno, ¿en qué medida, no? ¿Qué es para ti lo más importante? Porque si bien entiendo, en Sao Paulo antes estuviste haciendo como este case, ¿no? Que en cierto modo, si bien era gratis, pues estabas haciendo una prueba de concepto, un piloto más o menos similar. ¿Cómo esto te ha facilitado? Pues de lejos nos ayudó con muchas cosas. Y no solo Supremo, pero también todos los otros GovTechs de Brasil. Esta legislación, por ejemplo, facilitó una cuestión que teníamos en Supremo, que es, trabajamos con inteligencia artificial prediciendo cosas. Entonces, para que las personas puedan comprender que esto efectivamente funciona, en el principio llegábamos a las defensas civiles, a las protecciones civiles municipales, presentábamos lo que hacemos y todos miraban con brillo en los ojos y decían, wow, ¿qué están haciendo? Esto es como predecir el futuro, dime los números de la loto. Y no es así que funciona. Pero, pero hay una etapa de validación, de creación de confianza, ¿sabes? En la tecnología, de saber que esto funciona, que se puede confiar, se puede tomar decisiones por esta indicación. Y esto fue un desafío que teníamos en el principio y que ahora con esta legislación que nos da precedente para hacer pruebas de concepto, de pilotos y cosas así, se quedó más fácil superar estos desafíos, porque esta reacción que tenían en el principio y ahora ya no tiene más, ya están acostumbrados a trabajar con inteligencia artificial, pero aún tiene un poquito de esta desconfianza inicial. Pero ahora con la posibilidad de hacer pruebas de concepto y pilotos, tenemos la posibilidad de poner la solución en un ambiente real para que puedan utilizarla efectivamente y mirar lo que funciona y cómo funciona y cómo pueden utilizar en su día a día. Entonces, de principio, esto nos ayudó mucho a, a superar este primer desafío que teníamos cuando llegábamos en una institución. Y después, esta misma legislación, hay muchos precedentes para que se puedan hacer contratación después de estas pruebas de concepto y después de estos pilotos con triggers en su texto que facilitó mucho
el segundo momento después del piloto, después de una prueba de concepto que no teníamos cuando empezamos a trabajar con defensa civil, que seguramente podría hacer las cosas muy, muy diferentes, porque como usted dice, y estábamos haciendo efectivamente, era una prueba de concepto gratis, pero era estrategia. Obviamente que estábamos desarrollando una tecnología nueva, necesitábamos validación, etcétera. Pero en aquel momento, si tuviéramos una ley como esta, seguramente podríamos hacer una prueba de concepto que iba a ser paga y después teníamos como un camino más claro para seguir una contratación por más tiempo y bueno, sería muy más. Es un poco difícil decir fácil, pero sería un poquito más sencillo, ¿sabes? Ahí Gabriel, ahí me da un poco de curiosidad. Nos estás contando de hacer esas pruebas de concepto, me imagino para hacer luego una venta, idealmente. ¿Ustedes cómo se manejan actualmente en cuanto a sus fuentes de financiamiento? ¿Lo tratan más de ver con ventas directas o también se encuentran como buscando inversionistas o en rondas de inversión? De repente nos puedes contar brevemente cómo son, cómo se mueven en ese tema. Claro, Alberto, esto es una cosa muy particular de Cipremo porque desde el principio tenemos una estrategia que, bueno, yo y los otros co-founders decidimos por no hacer ruedas de investimiento. No, entonces, nuestro cap table es aún en nuestras manos. No tenemos ningún otro tipo de financiamiento en nuestro cap table. Y esto fue una estrategia porque desde el principio sabíamos que necesitábamos validación, necesitábamos resultados, necesitábamos pruebas de que nuestra tecnología funcionaba y tracción también como toda otra startup. Y también porque si hiciéramos esto en el principio seríamos muy más baratos de lo que somos ahora. Entonces fue una estrategia de muchas perspectivas. Y bueno, con eso nuestro mayor financiamiento, nuestra mayor inversión fue siempre mirar para nuestros resultados, para nuestros clientes y usar eso para que nos podamos desarrollar, nos podamos hacer con que la Cipremo pueda crecer y desarrollar por sí. Ahí, Gabriel, me gustaría conectar con el tema del escalamiento, ¿no? Me parece que el caso, o sea, la tecnología que tienen, básicamente es para solucionar un problema que creo que, al menos en Latinoamérica, todos nos identificamos, ¿no? Cada cierto tiempo caen las lluvias, por ejemplo, y pasan ciertas cosas. Justo actualmente eso está pasando, por ejemplo, en la costa parte Pacífico, en Perú. Eh, o sea, uno se imaginaría que es una tecnología pues, que puede servir y aplicarse en muchísimos contextos, ¿no? Y no sé cómo ustedes ven el tema de expandirse. Creo que nos contaste que también estaban en UK o Estados Unidos, si no mal me equivoco. ¿Cómo ustedes ven el tema del escalamiento o de salir a empezar a operar con su solución en otros países, por ejemplo, en otros mercados? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, sí, Alberto, esto también es una cosa que desde el principio teníamos en nuestra cabeza acerca de nuestra estrategia también, que deberíamos ser 100% escalables. Entonces, desde el principio decidimos por hacer todas estas análisis que hacemos en nuestra tecnología sin hardware. Entonces, tenemos esta posibilidad de escalar y trabajar en sitios que, por ejemplo, yo nunca estuve visualmente, pero tenemos proyectos por allá porque tenemos esta buena flexibilidad y este potencial que el hardware no nos permite. Entonces, esto fue una primera cosa que decidimos en principio también. Y después fue una cosa muy relacionada con las oportunidades de negocio. Entonces empezamos mirando en el mercado brasileño a las oportunidades que teníamos aquí y bueno, creo que ustedes saben también que Brasil es un país tropical, que hay mucha lluvia, que hay muchos problemas de cambio climático, los eventos son muchos frecuentes, muy impactantes. Entonces hay un mercado potencial muy grande porque hay un problema muy grande para que se pueda resolver. Entonces empezamos mirando por aquí
pero siempre con la idea de que queríamos ser una solución global, con la capacidad de trabajar con datos y hacer estas análisis en cualquier parte del mundo. Y a través de un programa que estábamos haciendo con el gobierno de San Pablo, tuvimos la oportunidad de hacer negocios con una empresa de UK. Entonces, así, a través de una oportunidad, siempre validamos el problema y después la oportunidad para que podamos empezar a hacer las cosas por ahí. Empezamos a trabajar con el UK. Y en el caso de Estados Unidos, empezamos a través de una competición global de ONU que se llama AI for Good, donde, donde ellos reúnen iniciativas globales de inteligencia artificial que ayudan a la Agenda 2030, ¿sabes? Entonces, estuvimos trabajando con ellos en una competición y ganamos una etapa, y esto hizo con que uno de los ex directores del FEMA, que es la Defensa Civil Nacional de Estados Unidos, se interesase por nosotros, y así empezamos a conversar, a discutir estrategias, y me presentó una serie de oportunidades, y así también empezó este negocio en Estados Unidos. Y también, bueno, claro, por supuesto, tenemos idea de expandir para otros países de Latinoamérica, porque sabemos que este problema es un problema global y especial en Latinoamérica por todo lo que tiene aquí del clima, las condiciones de urbanización, las personas, la cantidad de personas que viven en zonas de riesgo, de vulnerabilidad, y todo el impacto, no solamente por la perspectiva comercial y también operacional que esta tecnología puede generar, pero también el impacto social que podemos generar. Y como dice en principio, la oportunidad de cambiar la vida de las personas, salvar sus sueños, sus casas, todo su trabajo de su vida, es una cosa que nos encanta. Entonces, está en nuestro roadmap también hacer eso en otros países de Latinoamérica. Pero cuando trabajas con GovTech, creo que todos aquí ya saben que el ciclo de ventas es muy largo, es muy lento, y nos cuesta no solo tiempo, pero dinero y esfuerzo también. Entonces, hay muchas etapas para que se pueda validar y se puedan comprobar que hace sentido hacer estos movimientos, no solamente por la perspectiva tecnológica de si el 100% trabajar sin hardware y poder hacer usar eso como una estrategia de escalamiento también, pero hay muchos factores que tienen que ser comprobados para que se puedan dar estos pasos. Gabriel, tengo una pregunta ahí sobre el tema bueno, el escalamiento y también la sostenibilidad. Eh, Has hablado acá bueno, de la parte financiera y el apoyo y el impulso, has hablado de varios actores, como el AI for Good, por ejemplo, de Naciones Unidas, igual, bueno, la Intendencia de Sao Paulo, etcétera. Em, Son actores que tienen características muy diversas, ¿no? Y que con los cuales te vas a seguir, digamos, vas a seguir lidiando con ellos hacia el futuro también. Y en una ruta de expansión hacia otros países de Latinoamérica, claro, son actores públicos con características bien particulares. ¿Cómo ves tú una estrategia de escalamiento diferenciada? A través de partnerships, ¿cómo es tu visión un poco sobre ese lado? Sí, José. Bueno, en Brasil, solo quería decir, solo quería decir que en Brasil hay
hay muchas oportunidades para que puedas aplicar este tipo de estrategia de generar cases y hacer todo eso para crear tracción y después escalar. Pero en el principio, para que puedas generar cases y tener todo ese primer paso, tiene que construir un network, conocer personas y presentar lo que hace, mostrar lo que estás haciendo, cómo estás haciendo, etcétera. Y por aquí hay muchas oportunidades para que pueda hacer eso. Por ejemplo, una de las que más nos ayudó a comprender, a entender cómo funciona el ecosistema GovTech en Brasil fue Brasil Lab. Creo que ustedes ya conocen, son muy largos aquí en Brasil, con Guilherme Domínguez. Es genial el trabajo que hacen aquí en términos de conexión con el gobierno, prospección de startups, de oportunidades, para que puedas así construir un ecosistema donde las startups pueden conocer, pueden presentar, pueden se relacionar con el sector público y desde ahí trabajar con sus esfuerzos para construir esta relación que después se va a cambiar en la estrategia de construir cases, generar negocios y hacer todo. Hay otras cosas también por aquí en Brasil que pueden ayudar en este sentido de instituciones que pueden ayudar a usted como una GovTech a hacer negocios. Por ejemplo, hay opciones de financiamiento como FAPESP, Embrapi, BNDES, aquí en Brasil, que te dan líneas de crédito y también financian tus proyectos para que puedan de alguna manera soportar aquel largo ciclo de ventas y todos los desafíos que tendría por ahí. Entonces tiene muchas opciones para hacer eso, no solamente por la inversión o no solamente por instituciones internacionales que pueden hacer, pero obviamente en Brasil estos son buenas oportunidades que pueden utilizar para que el ecosistema GovTech se desarrolle como un todo. Ahí mencionaste brevemente algo sobre su roadmap. No sé si nos podrías contar qué se viene hacia adelante para Cipremo, cuáles son sus siguientes metas o cómo ven el futuro ustedes. Claro, Alberto. Queremos fortalecer nuestras verticales que ya estamos operando hoy, tanto en el sector privado, pero intensificar aún más la relación con el sector público, porque siempre he estado en nuestras venas, ¿sabe? Esta relación con el sector público. Empezamos desde el día cero dentro de una institución pública y sabemos que ahí tenemos la oportunidad de escalar nuestra solución por la perspectiva comercial de una manera muy interesante y también por la perspectiva de impacto social también de una manera muy interesante. Entonces, veo como un escenario, un futuro muy prometedor en términos comerciales, principalmente de términos de impacto para Cipremo volver a equilibrar esta balanza que tenemos aquí de negocios del sector público y sector privado, porque esta legislación, las oportunidades, las personas que están empezando a trabajar con esta legislación, que también es un desafío en el principio de ellos que puedan tener confianza de trabajar con una legislación nueva, de utilizar, cómo utilizar, tener ejemplos para que puedan utilizar en futuras contrataciones también. Entonces, como próximos pasos de Cipremo vemos este fortalecimiento en las verticales, donde ya tenemos proyectos que obviamente van a ayudar con esta estrategia para que podamos generar cases para intensificar aún más la relación con el sector público, donde tenemos proyectos, pero queremos tener aún más en el próximos años, porque ya sabes, toda esta cuestión de impacto y también de oportunidades comerciales que tenemos para los próximos años son muy prometedoras.
Gracias, Gabriel. Y ahí, solamente ya como un cierre, eh, ¿cuáles serían tus reflexiones finales para el sector público, por un lado, y también para otras startups de tu mismo sector o startups GovTech en general? Y también si puedes añadir sobre eso algún call for action, también como, sí, que vaya en línea con lo que crees necesario compartir. Vale, José. Bueno, si quieres contactar Cipremo, si quieres comprender un poquito más de cómo nuestra tecnología funciona, puedes me contactar en LinkedIn. Solo tienes que buscar por Gabriel Savio con la B de vaca en Savio. Entonces ya pueden me contactar o buscar por correo electrónico en nuestro sitio también, cipremo.com. Y como palabras finales quiero dejar a todos los GovTechs, no solo de Latinoamérica, pero de todo el mundo donde también tenemos contactos, que hay que tener mucha resiliencia y dedicación. Creo que estas dos palabras son las palabras claves para que puedan tener éxito en GovTech. Porque, como dice, los ciclos de venta es muy largo, es muy lento, pero se puede, sí se puede hacer. Se puede trabajar, se puede tener éxito y se puede generar impacto positivo también con este público. En Brasil hemos visto un crecimiento de startups de este segmento que están cada vez más focadas en hacer negocios exclusivamente con el gobierno. Hemos visto también muchos venture capitals trabajando exclusivamente con GovTechs. Esto muestra que hay un gran potencial ahí para que se pueda trabajar. Y creo que si tendrías resiliencia y dedicación, se va a hacer y se puede hacer. Y se va a tener éxito en esto. Mil gracias, Gabriel. Gracias a ti por la oportunidad. Me mola mucho siempre hablar de mi trabajo, de Cipremo y cómo podremos, por lo que ya pasamos, ayudar a los que vienen por ahí a tener una vida un poquito más fácil. Pero será difícil, pero aún así es la idea que podremos facilitar. Siempre con resiliencia, dedicación, cree que pueden llegar allá. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por contar tu experiencia. Estoy seguro de que esto le va a ser de utilidad e inspiración a emprendedores hispanohablantes que buscan entrar en el terreno de GovTech y además en el terreno de resiliencia y cambio climático. De hecho, hay mucho que aprender de Brasil y de cómo sus ciudades y el sector privado articulan y se preparan para afrontar estos retos utilizando la inteligencia artificial. Y no se olviden de que nos ubican y nos pueden contactar en nuestra web futuropublico.org o a través del LinkedIn como Futuro Público. También no se olviden de que colgamos todos nuestros episodios en YouTube, Spotify, así como en demás plataformas digitales. Y bueno, con eso estaríamos concluyendo el episodio de hoy. Gracias por escucharnos hasta este punto y nada, cuídense, un abrazo fuerte. Chao. Gracias, chao.